El doctor Whirlwill y muchos otros entre nuestra gente han viajado a través de todas las tierras bíblicas en el lado de Jordania y el lado sirio, así como el lado israelí, y han pasado mucho tiempo allí estudiando la palabra en esas áreas. Ellos han estado en los sitios donde tuvieron lugar muchos de esos grandes sucesos de la palabra de Dios, y han caminado por muchos de los lugares donde caminó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto, uno de esos sitios fue en el área de Nazaret, donde él vivió y donde José tenía el taller de carpintería. Pero hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que me gusta compartir con ustedes, el cual es verdaderamente significativo, no solamente porque hayamos estado allí y hayamos visto directamente todas estas cosas, sino debido a la integridad y la exactitud de la palabra de Dios, y la grandeza con la cual el Señor Jesucristo dividió correctamente la palabra. Voy a leerles una sección de la palabra de Dios. Si Jesucristo hubiera leído una frase más del rollo en que estaba leyendo, toda la Biblia se habría hecho pedazos. Nosotros estamos hablando acerca de dividir correctamente la palabra, entendiendo la iglesia de la esposa y la iglesia del cuerpo, la diferencia entre las dos. Déjenme mostrarles este pasaje y leérselos desde el 4º capítulo de Lucas, comenzando con el versículo 16. Dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Allí hay un detalle interesante. Cada vez que un hombre leía la palabra de Dios, los rollos, en una sinagoga, él siempre se ponía de pie para leer, porque este era el respeto y la reverencia que tenían hacia la palabra de Dios. Cuando él terminaba de leer la palabra de Dios y empezaba a enseñar a la gente, se sentaba. Es por esto que yo le digo a mi gente muchas veces que me pongo de pie para leer la palabra, y para enseñar me siento, porque nunca se está completamente seguro cuando el hombre está sentado si él va a hablar la palabra o no. Porque si él está de pie y la lee, entonces absolutamente es la palabra. Es por esto que Jesús se levantó para leer. El versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. La palabra el libro es la palabra para rollo. Ellos le trajeron el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, habiendo desenrollado el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Cada vez que yo leo esto, pienso en cómo debe haber trabajado la palabra de Dios, cómo Jesucristo debe haber estudiado a los profetas de antaño en las Escrituras, ya que él no tenía las divisiones en capítulos y versículos que usted y yo tenemos aquí. Él no tenía eso. No tenía referencias al pie de la página, no tenía títulos en el parte superior. Lo único que tenía era una palabra tras otra en el manuscrito, en el rollo. Y ellos le trajeron el rollo de Isaías, y dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él debe haber conocido la palabra de Dios. Estaba al punto de leer exactamente lo que Dios quería que leyera, la porción exacta en el momento exacto que Dios quería. Esto se vuelve dinámicamente importante también en nuestro vivir con el poder de Dios para manifestar la vida en abundancia. Cuentan la historia de un hombre que decía que no tenía que leer la Biblia. Lo único que tenía que hacer para encontrar la guía de Dios cada mañana era simplemente hojear la Biblia y con su dedo señalar un versículo al azar y luego leer ese versículo. Ese iba a ser su guía para el día. Bueno, eso es un poquito diferente de lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo halló el lugar donde estaba escrito. Pero lo interesante del hombre que solía ubicar su guía de aquella manera es que una mañana él llegó a una de las páginas del Nuevo Testamento y puso su dedo allí y leyó, y fue y se ahorcó. Esa era su guía para el día. No le gustó mucho, así que tomó su Biblia y hojeó hasta llegar a otra página y puso su dedo nuevamente y leyó, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué cosa? Bueno, todavía no le gustaba ese guía, así que llegó a otra página y puso su dedo y leyó, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bueno, Jesús halló el lugar donde estaba escrito.
él deliberadamente encontró la escritura que necesitaba y que quería en ese momento en particular. Y esto es lo que él leyó del rollo de Isaías. Escuchen, el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, punto. Y enrollando el libro, enrolló el rollo, lo dio al ministro, quien se lo había traído, y se sentó. Él enrolló el libro, enrolló el rollo, lo enrolló, se lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo, a predicar el año agradable del Señor. Esa fue la línea que él leyó. La última frase que leyó de Isaías, el rollo de Isaías, él se detuvo en esa frase, a predicar el año agradable del Señor. Él se detuvo, enrolló el libro, el rollo, lo devolvió al ministro, que le había pasado este rollo, y Jesús se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Han leído alguna vez Isaías capítulo 61? Isaías capítulo 61 contiene el texto del rollo del cual el Señor Jesucristo leyó. Escuchen este versículo, el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿No es magnífico eso? En el rollo de Isaías, del cual Jesús estaba leyendo, decía, a proclamar el año de la buena voluntad, el año agradable de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí están, juntos. El año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesucristo no leyó nunca esas palabras. ¿Saben ustedes lo que él dijo? Él leyó a predicar el año agradable del Señor. Él se detuvo, enrolló el libro, nunca leyó y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siguió leyendo. Porque se detuvo justo en medio de una frase. Porque si hubiera seguido leyendo, toda la Biblia se haría pedazos. Toda la vida del Señor Jesucristo se habría hecho pedazos. Él no siguió porque lo que él dijo era absolutamente correcto cuando terminó con a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Puso un punto allí y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero si él hubiera leído las palabras y el día de venganza del Dios nuestro, y hubiera dicho, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, nada hubiera encajado. ¿Pero por qué leyó a este punto? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba viviendo en el período de los evangelios y dijo, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido delante de vosotros. El día de la venganza del Dios nuestro aún no ha llegado. Ese pequeño punto en la Reina Valera aquí en el versículo 19 del 4º capítulo de Lucas, ese pequeño punto allí, que es una coma en Isaías 61, 2, ese pequeño punto y esa pequeña coma representan todos los años desde el día de Pentecostés hasta este momento, cuando el Señor Jesucristo todavía no ha regresado. Todo ese período de tiempo se representa con esa coma pequeñita, porque esa coma pequeñita era el misterio, el secreto que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, el cual nadie en el Antiguo Testamento conocía. Los profetas no lo conocían. Si los profetas lo hubieran conocido, no habría sido un misterio, pero era un misterio. Esa coma pequeñita, o ese punto pequeñito, representa todo este periodo de tiempo, este periodo de gracia que tenemos ahora. A predicar el año agradable del Señor. No podía decir el día de venganza de Dios nuestro. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado. Si leen el libro de Apocalipsis, leerán acerca del día de venganza de Dios nuestro. Cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él venga a poner las cosas en orden. Cuando venga con todo ese poder de Dios. Ese es el día de venganza de Dios nuestro. Es por esto que Él dividió esa palabra de Dios en Isaías tan exactamente. Es casi increíble, pero lo creo, porque luce allí como un diamante en la grandeza de la maravillosa e incomparable palabra de Dios.
Este día en que usted y yo vivimos no es el día del Señor. Este es el día del juicio del hombre. Esta es la era de gracia. Si esto no fuera gracia, ¿no cree usted que por un minuto un hombre podría caminar por las calles y maldecir a Dios y decir, tú Dios eres un esto, el otro, y tú Jesús eres un qué sé yo qué? Como se oye en las tiendas y en las fábricas o afuera en las calles cuando los hombres maldicen a Dios, usan su nombre en vano, viven como el diablo. Esta es la edad de gracia, el período de la iglesia de gracia. Hoy en día usted puede maldecir a Dios, escupir en su cara, y nada le va a suceder. ¿Por qué? Porque es una era de gracia. Pero quiero decirles una cosa, viene un tiempo, viene un día cuando Él retornará, y cuando Jesucristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie le va a escupir la cara, nadie le va a clavar en la cruz, nadie lo va a llamar un maldito fulano de tal. Nadie. Porque ese es el día de venganza del Dios nuestro, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué grandioso día! ¿Me quiere hablar de dividir correctamente la palabra? ¿Qué le parece eso? ¿Quiere hablar de dividir la palabra con agudeza? Yo llamo eso algo realmente extraordinario. Y aún así, una persona media dice, ¿qué importa si son 2 o 4 los que murieron con Jesús? Si Él fue crucificado el miércoles o el sábado en la mañana antes del domingo, ¿qué importa? Debe haberle importado mucho a Jesucristo. Él simplemente llegó al lugar donde dice a predicar el año agradable del Señor, y Él se detuvo. ¿Usted quiere hablar de dividir correctamente la palabra? Todo el período de la iglesia de gracia, el cuerpo de Cristo, al cual usted y yo pertenecemos, está en ese pequeño punto o esa pequeña coma. Quiero mostrarles algo en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Las palabras tribunal humano son las palabras día del hombre. Tengo muy poco el ser juzgado por vosotros en el día del hombre. ¿Quién juzga hoy en día? Es el día del hombre. El hombre es el que juzga. En su comunidad, en nuestra sociedad, ¿quién juzga? El hombre lo hace. El hombre juzga todo hoy en día. Porque esto aparece en Corintios, en las epístolas eclesiásticas dirigidas a nosotros. Y hoy en día, porque es la era de gracia, el período de la iglesia del cuerpo, en este día y era es el hombre el que juzga. El hombre juzga. Pero hay un día que viene cuando el hombre no juzgará. Compare esto con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, ¿qué es el día del Señor? ¿Sabes lo que me enseñaron cómo era el día del Señor? El domingo. Pero otro grupo de gente enseña que el día del Señor es el sábado, el día de reposo. Un tercer grupo enseña que el domingo es el día de reposo. Esto me confundió tanto. No sabía si iba o venía, si multiplicaba o dividía, si sustraía o sumaba. ¿Sabes lo que es el día del Señor? No tiene nada que ver con el día de la semana. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hoy es el día del hombre. Hoy día el hombre juzga. Pero viene un día cuando el Señor va a juzgar. Ese es el día del Señor. El día del Señor, el día en que Él juzgará. Ese es el libro de Apocalipsis. El día de venganza del Dios nuestro. Esto es el día del Señor. Es el día del Señor. Él estaba en el Espíritu por revelación. Él vio el día del Señor, un día en que Él va a juzgar. Hoy día el hombre lo hace, pero el día del Señor Él lo hará. El Señor lo hará. No tiene nada que ver con el día de la semana, lunes, martes, miércoles o cualquier otro día. Tiene que ver con el juicio. Y el día del Señor en el libro de Apocalipsis es el día cuando el Señor juzgará. Cuando Él como Rey de Reyes y Señor de Señores establecerá el juicio en el mundo. Hoy en día el hombre se siente en el escalón más alto, y Él juzga, porque este es nuestro tiempo, y nuestro día es el día del hombre. Es por esto que el secreto más grande del mundo que haya sido revelado es el misterio de la Iglesia, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y que podemos avanzar con la grandeza del poder de Dios, porque este es el día del hombre. El hombre puede tener razón o estar equivocado, pero en nuestro juzgar, si juzgamos de acuerdo con la palabra del día del hombre, y dividimos correctamente esa palabra, hacemos conexión con los recursos para la vida en abundancia, con el poder de Dios efervesciente en nuestras almas. Y damas y caballeros, quiero decirles que es la emoción más grande en la vida poder vivir en este día, en este tiempo, en esta hora en la cual usted y yo estamos viviendo. Poder saber que estamos en Cristo Jesús, saber lo que tenemos,
saber que Él está en nosotros, Cristo en nosotros, entonces nuestro juzgar en el día del hombre puede estar en lo cierto, porque podemos andar con la grandeza del poder de Dios. Es por esto que cuando hablamos de verdades bíblicas, a las cuales nos debemos adherir, sabiendo que la palabra se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto, o cómo se ha usado anteriormente, no solo debemos reconocer con una exactitud matemática y una precisión científica las escrituras dirigidas a nosotros y las que son para nuestro aprendizaje, sino que entender correctamente la iglesia como la esposa y la iglesia como el cuerpo. Así es. La iglesia a la cual usted y yo pertenecemos es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y nosotros somos miembros en particular de ese cuerpo. Es por eso que debemos dividir correctamente la palabra en cuanto a la iglesia de la esposa y la iglesia del cuerpo, además de dividir la palabra de Dios en cuanto a quién está dirigida. Ahora, otra gran verdad bíblica a la cual debemos adherirnos es el entendimiento de las diferentes administraciones que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día nuestro gobierno está bajo el liderazgo de un hombre de una cierta administración. Si usted le dice hoy que su administración es la de 2 años atrás, él se reirá de usted. De verdad podría sentirse ofendido. Cada administración se vale de sí misma, y la administración de este hombre a la cabeza de nuestro gobierno ahora es su administración. Puede haber otras cosas que se conserven de algunas de las otras administraciones, pero su administración se vale de sí misma. Y porque no nos hemos adherido a la forma en que la palabra de Dios establece las diferentes administraciones, dejando cada una en su propia categoría donde Dios la puso, hemos introducido muchos errores en nuestra manera de pensar y en nuestros patrones de vida. Esta palabra administración es muy interesante. Quiero que ustedes tomen sus Biblias y quiero que miren en Lucas, capítulo 16, Lucas 16, porque la palabra administración se traduce de diversas formas en la versión Reina Valera. Utilizan la palabra dispensación, utilizan la palabra comisión, utilizan la palabra mayordomía, utilizan estas diferentes palabras porque no han visto la importancia de traducirla exacta y minuciosamente. Y a mí me interesa la traducción minuciosa de esas palabras, de tal modo que nosotros podamos establecer las administraciones de Dios como Él las ha establecido en su palabra sin ninguna interpretación privada. En Lucas 16, versículo 2, tenemos este pasaje, hablando acerca del mayordomo. Le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Estas tres palabras en los versículos 2, 3 y 4, la palabra domía, en estos 3 versículos, esa palabra oikonomía, viene de la palabra oikos, que significa casa, y nomía, que significa administración. Un mayordomo es el administrador de una casa. Este es el significado literal de la palabra oikonomía, y la palabra mayordomía en estos 3 versículos es esta palabra oikonomía. En cada uno de estos 3 versículos significa la administración de la casa. Yo puedo entender mayordomía y cómo fue que sacaron esa traducción, porque él era un mayordomo. Un mayordomo era generalmente alguien de la misma familia o de la misma línea sanguínea, tal vez un tío o algo así, y él era muy digno de confianza, así que le daban la administración de toda la casa. Había solo una persona por encima de él, y ese era el jefe de la casa, el padre. Cualquier otro estaba debajo de él. Este mayordomo tenía el derecho absoluto, como el administrador, de administrar todos los asuntos de la casa. Él podía comprar y vender, podía hacer todo lo que quisiera, porque él tenía el anillo de sello, como sucedió con José, quien recibió el de Faraón el anillo de sello. Él tenía el derecho de poner el sello en todos los documentos. Él tenía lo que hoy se llamaría el poder legal de representación. Es esto lo que significa la palabra mayordomía, u oikonomía. Significa la administración de un mayordomo, la administración de uno que administra una casa. Este es el primer uso. Ahora, observen cómo se desarrolla esto. En 1 Corintios, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, capítulo 9, en el versículo 17 tenemos este relato. Escuchen. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad,
la comisión. La palabra comisión es la palabra oikonomía, una comisión, me ha sido encomendada. Pablo dice que le fue encomendada una administración, oikonomía. La traduce en comisión. No me gusta para nada la palabra comisión, es completamente errónea. Es la administración de una era completa, como en nuestros círculos de gobierno donde se dice que esta es su administración. El periodo anterior era la administración de algún otro. La palabra de Dios tiene administraciones y es tal como esto. Ahora escuchen Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, aquí otra vez es la palabra oikonomía, en la administración del cumplimiento de los tiempos. Eso es futuro, todavía no ha venido, pero hay una administración del cumplimiento de los tiempos aún futura. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les estoy dando cada lugar en la Biblia donde la palabra oikonomía se usa. En el capítulo 3 de Efesios, versículo 2, si es que habéis oído de la administración o economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice Pablo. Miren el versículo 9 del mismo capítulo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la palabra dispensación es la palabra economía, y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En Colosenses capítulo 1 está el último uso en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 25, escuchen. De la cual fui hecho ministro, según la administración o economía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estas son diferentes administraciones. La administración del cumplimiento de los tiempos, la administración de la gracia de Dios, todas esas palabras. Y les he dado cada lugar en la palabra de Dios donde se usa esta palabra oikonomía. Siempre es la misma, oikonomía. Y viene de la palabra oikos, que significa casa, y nomía, administración de una casa, o la administración de los asuntos de toda una familia. Hoy en día, esta es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, pertenecemos a la misma familia. Ahora esta es la administración de la casa de Dios. Esta es la administración de la familia de Dios. Hay una administración que viene en el cumplimiento de los tiempos, del cual leímos hace poco. Hay diferentes administraciones de la Biblia. Y es a esas administraciones diferentes que quiero llamar su atención y dejar que vean esto, para que cuando lean la palabra de Dios puedan reconocer estas diferentes administraciones y ver la gran exactitud de la palabra de Dios en esas administraciones, para que puedan dividir correctamente la palabra en cuanto a las administraciones que están establecidas en la palabra de Dios.